tiempo sin hacer videos para ustedes. Hoy retomamos nuevamente del taller de Don Nepo. Vamos a hacer un proyecto muy interesante, una lamparita para mi hijo, para la noche, para que su habitación no quede totalmente oscura, sino que quede algo iluminada. Es una lamparita que tiene fotocelda, ya la veremos en el transcurso del video. Las herramientas que vamos a utilizar el día de hoy básicamente son prensas tipo alacrán, prensas tipo gato, estos que también le llaman sargentos, ¿sí? Que son prensas rápidas, escuadras, ¿sí? Tanto medianas como esta pequeñita que ya está totalmente calibrada con una escuadra certificada, el gramil que hicimos nosotros acá, gramil de regla, una nueva adquisición que es una escuadra tipo 3D con corte a 90 y 45 grados, muy interesante. Después miraremos la descripción, formones, vamos a utilizar nuestros formones, el serrucho de costilla, en otras partes le llaman serrote también, nuestro atornillador inalámbrico y una falsa escuadra, ¿sí? Adicionalmente vamos a utilizar la caja de ingletes para hacer algunos cortes dentro de nuestros pedacitos de madera, donde vamos a hacer una lámpara tipo cajón, prácticamente para que pues, el niño pueda guardar algunas cosas como plata que quiera ahorrar o alguna cosa que quiera él ocultar. Bueno, acá tenemos nosotros 4 tablitas, básicamente todas cortadas del mismo tamaño. Ya hemos hecho este ejercicio con anterioridad con la engleteadora, donde colocamos un tope para que todo nos quede de igual tamaño y bien presentado. Listo, entonces nos quedó tanto en altura, ¿sí?, como en ancho, los tamaños son iguales. ¿Qué es lo que vamos a presentar básicamente? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Entonces, parte de los tips que les iba a mostrar es la transferencia de medidas, ¿sí? Tenemos diferentes herramientas aquí en el taller. Vamos a trabajar con esta tarjeta porque aquí hay que hacerle un socavado, ¿sí?, que es para que encastre, ¿sí?, o embone bien esta parte de la lámpara sobre este madero para que ella quede bien presentada. Entonces, nosotros ¿qué debemos hacer? Básicamente, a esta tablita le sacamos la distancia, ¿sí?, el largo completo, ¿sí?, y en este largo le descontamos el ancho de esta parte, que es la que va embonada en la madera, y sobre eso, esa distancia que nos da, ese resultado que nos da, lo dividimos entre 2 para tomar distancias iguales entre testa y testa. ¿Listo? De estos de lado, ¿ok? Entonces, frente a este tema, ¿cómo vamos a tomar las medidas? Entonces, tenemos diferentes instrumentos que podemos tener en nuestro taller, como es el gramil de regla, que ya lo diseñamos en uno de nuestros videos. Igual se los dejo en una tarjetica, ¿sí? Entonces, tomamos la medida corta, ¿sí? Tomamos la medida corta, hacemos los trazos y simplemente con una escuadra transferimos nosotros ya la medida. ¿Qué hay que tener siempre en cuenta? La parte del hombro de la escuadra, ¿sí?, que es esta parte de acá, debe quedar muy bien asentada en la madera. Obviamente esto debe estar muy bien escuadrado para que nosotros podamos transferir la medida y poder hacer el trazo sin ningún inconveniente. Si la podemos hacer con la parte externa, y si tenemos mejor oportunidad de asentar bien nuestra escuadra sobre el material que vamos a hacer el trazado, mucho mejor, porque esta parte también debe estar escuadrada. Entonces no hay ningún problema. Entonces, entre más superficie esté en contacto con el hombro de la escuadra, mucho mejor, que los cortes nos queden bien hechos. ¿Listo? O utilizamos una caja de inglete para poder hacer el corte. ¿Qué otro elemento podemos utilizar? El gramil de punta, ¿sí? Entonces, con el gramil de punta también tomamos la medida, hacemos el trazo, los diferentes trazos, y ya lo que básicamente hacemos nosotros es transferir con una escuadra. Entonces estamos utilizando normalmente dos herramientas, ya sea con el gramil de regla o con el gramil de punta. Vamos siempre a utilizar una escuadra de estas para poder hacer la transferencia. ¿Qué pasa cuando nosotros utilizamos este tipo de herramientas, que es una de las últimas adquisiciones que pude obtener por internet? Ella de una vez me transfiere a mí, ¿sí?, después de yo tomar la medida, me transfiere a mí la medida para hacer el trazo acá, y de una vez sobre el canto de la madera. Y simplemente lo que hago yo es girarla
¿sí? Sobre el mismo trazo, y ya sobre el costado de la madera hago el otro. Una escuadra 3D, muy buena herramienta, muy práctica, ¿sí? Para ángulos y para poder hacer transferencias, igual que tiene corte a 45 grados, entonces es muy ágil, ¿sí? Podemos hacer las transferencias. Otra herramienta que podemos utilizar para hacer transferencia es la escuadra combinada. Este tipo de escuadra donde tomamos nosotros la medida, ¿sí? En este caso estoy tomando la medida más lejana, entonces tomo la medida lejana, y como tiene mayor amplitud acá, en esta parte de aquí, pues el trazo es un poco más completo. Y simplemente pues se hace la transferencia con ella misma. Entonces esta misma escuadra me sirve a mí para hacer todo el ejercicio y transferir también las medidas a donde yo las requiero con la misma escuadra. Entonces utilizo una misma herramienta para el trazo, o sea, para tomar las distancias, ¿sí? Y para hacer las transferencias dependiendo de donde yo las requiera. Entonces esta escuadra combinada es muy práctica también por ese lado. Ese es como el pequeño tips que quería traerles a ustedes. Hay carpinteros que la verdad tienen muy buena experiencia y tienen el gramil de dedo, que es este de acá, donde ellos hacen su medición a este lado sin correrlo, toman la medición también de acá, pero eso por la práctica llega un momento en que se vuelve relativamente preciso. Pero la verdad, quienes no tenemos esa práctica, lo mejor es utilizar las herramientas de medición, porque cuando yo voy a embonar aquí la parte de la lámpara, pues debe quedar ajustadito para que ella no se me libere, y pues debe quedar bien presentado. Entonces a veces el gramil de dedo no me da esa exactitud que me dan las herramientas de medición. Bueno, ahora ya vamos a armar el cajoncito. La idea es hacer el corte con el serrucho o el serrote de costilla, ¿sí? Y una caja de inglete. Hacer el corte acá donde tenemos definido esta caja, listo, y ahí poder embonar la lámpara. Luego le vamos a hacer una tapita, vamos a hacer una especie de caja, y la idea es pasar la caja ya por la ruteadora para que me quede redondeado los bordes, me quede bien presentado, y después le colocamos un adornito ahí bien interesante. Entonces síganme para el proceso. Este proceso es muy sencillo, muy fácil. Entonces lo vamos a hacer rápido en lo que es el montaje, y si hay algún tip o algo ahí que tengamos pendiente, se los voy describiendo en el video. Bueno, ya utilizamos nosotros la escofina por el lado más finito, por el grueso también, para poder desbastar lo que necesitamos. Nosotros ya quedó listo. También con el formón fuimos retirando material. Aquí me tocó también afilarlo un poco porque pues hacía tiempo no lo trabajaba. Ya otra vez con filo nos queda bien organizadito para poder hacer un buen corte. Listo. Entonces aquí ya tenemos nosotros la cavidad suficiente para que ya embone bien nuestra lamparita, ¿sí? Ya queda bien ajustadita, entonces ella nos quedaría de esta manera acá, ¿sí? Y lo que vamos ahora a hacer es armar ya la cajita, ¿sí? Y terminarla de acuerdo a como ya teníamos nosotros planteado. Ya teniendo terminada, aquí a hay que hacer una cavidad para que el cable nos pase por ahí y podamos colocarle una tapa acá y nos quede listo el proyecto. Listo, entonces vamos a desarrollar lo que es el ajuste, la pega acá, como ya lo hemos visto, que nos quede bien escuadrado. Utilizaremos esta escuadrita pequeñita para que nos ayude en el proceso, y bueno, ahí vamos mostrándoles cómo va este pequeño proyecto con el que arrancamos nuevamente nuestros videos de carpintería y de tips. Un tip adicional que tenemos nosotros aquí, como este material es muy liso, esta pared es muy lisa, esta tapa, ¿sí? Precisamente por presentación, entonces con la escofina, en la parte más robusta, ¿sí? Le eliminamos esta película lisa y lo dejamos acá áspero para que cuando vayamos a hacer el pegue nos adhiera bien el pegante y no se nos vaya a soltar. Igual de todas formas pues vamos a colocarle un tornillito que tenemos nosotros delgado para que pues nos haga bien el ajuste, aunque no es necesario porque el pegante pues es muy bueno siempre y cuando pues le hagamos este raspadito acá para que haga una buena adherencia.
Bueno, para que nos quede bien pintado el proyecto vamos a utilizar una prensa de correa. Vamos a utilizar la de trinquete, pero la verdad es más robusta, entonces para el proyecto tan pequeño pues no nos es tan útil, no nos es práctico. La de correa es mucho más versátil para proyectos pequeños. Entonces de esta manera nos queda bien el cuadrante a 90 grados, entonces nos queda bien presentado el proyecto, bien bonito y bien ajustado. Entonces bueno, vamos a continuar entonces con nuestro proyecto. Bueno, ya pegado nuestro proyecto, entonces lo que vamos a hacer básicamente es centrar el punto. Si ustedes se dan cuenta, por no asegurar la cajita, pues se me iba resbalando cuando estaba haciendo centropunteando para pasar la broca, hacer el orificio donde va a ir el cable para que no nos quede montado, sino que nos quede dentro de la cajita y nos tape sin ningún problema. Entonces para eso utilizamos un centropunto y adicionalmente con nuestro gramil de regla lo que vamos a hacer es trazar las líneas para luego hacer el corte, y de una vez que nos quede la caja donde va a ir ya incrustado el cable y que no nos quede tan ajustado, porque de todas formas pues la idea es que el cable quede con cierta libertad y no nos vaya a presentar un punto caliente. Entonces de esta manera pues aseguramos que no vayamos a tener inconvenientes por recalentamiento o algo. A pesar de que el voltaje es mínimo, la entrada es a 110 y de todas formas pues hay que tener esa precaución. Entonces con una caladora de mano pues hacemos el corte y luego vamos desbastando con el formón hasta que ya nos quede el espacio suficiente para que ingrese el cable. Cuando nos queda apretadito podemos utilizar también un formor o una escofina o alguna herramienta que nos ayude a abrir más el espacio. Formón vamos a utilizar el cable fina, una escofina pequeña que nos ayude a hacer mejor la cavidad, ahondar un poco más el espacio para que el cable nos quede totalmente libre y no tengamos inconvenientes en el momento de hacer el montaje. Luego de utilizar nuestra escofina, lo que procedemos es hacer un lijado bien prolijo, que nos quede bien presentado el proyecto, y posteriormente lo vamos a pasar por la ruteadora para redondear pues los bordes, que no nos quede ningún filo ni nada de eso. De esta manera pues el proyecto nos queda también seguro y nos queda bien presentado. Bueno, nuestra caja prácticamente ya quedó lista. Es esta, ya le colocamos los neodymios acá, que son los que van a sujetar esta tapita, ¿sí? Así como lo vemos nosotros aquí. Entonces nos queda muy práctico el sistema, ¿sí? Como les decía yo, esa es como la parte de secreta, pues es algo muy sencillo pero práctico para que él guarde pues sus cosas. Y la idea es colocarle, simulando pues básicamente estas rueditas, ¿sí? Como si fuera un camioncito o un carrito, y ya prácticamente el proyecto es pintarlo, ¿sí? Y ya presentarlo. Pero también vamos a utilizar una herramienta muy interesante que me obsequiaron, que es un taladrito de mano, para hacer un aislamiento más efectivo, ¿sí? En este cable, que es el cable de la lámpara, precisamente para evitar que en un momento dado nos vaya a generar algún tipo de calentamiento corto. Entonces vamos a utilizar este tipo de anclajes a pared, lo vamos a utilizar como un aislamiento, dos de esos para que nos separen los cables, nos mantengan separados y no haya esa torsión. Entonces vamos a hacer ese ejercicio aquí en la prensa. Vamos a mostrarles perforar uno con un huequito más grande para que este pincito que está acá, ¿sí? El pin que ustedes ven aquí, pueda ingresar en el otro, encastrar bien y nos genere el aislamiento. ¿Sí? Este ya es nuestro proyecto en crudo. Así nos quedaría la lamparita, ¿sí? Nuestros neodymios funcionan, simplemente se conecta y con la oscuridad que ya automáticamente se activa. Entonces nos queda algo bonito en el cuarto de nuestros hijos, un proyecto práctico. Esto lo consiguen ustedes en estos almacenes de importaciones a muy buen precio y la verdad es muy útil para iluminar las habitaciones. Voy a mostrarles ya cómo quedó nuestro proyecto.
Él queda de esta manera, ya pintado, organizadito, ¿sí? Queda como un carrito. La lámpara es muy funcional, muy práctica. Nuestro sistema secreto, también con magnetos de neodimio, bien interesante. Utilizamos técnicas, algunas herramientas como estas escuadras pequeñitas ya calibradas para mirar internamente que nos cuadrara bien la escuadra de nuestra lamparita. Una madera muy noble, y pues básicamente el proyecto muy útil, muy práctico también para la habitación de nuestros hijos. Espero que se sigan suscribiendo, que nos sigan apoyando en el canal. Volvemos otra vez con mucho impulso, con mucha fuerza, y contamos con ustedes para que divulguen estos tips, para que se hagan presentes en sus comentarios, preguntas, con mucho gusto. Y bueno, ya les voy a mostrar cómo queda este proyecto funcionando. Él se activa con la oscuridad, entonces ilumina muy bien, si ustedes se dan cuenta. Entonces la habitación queda iluminadita, pero tenue también, de tal manera que pues, nuestros hijos puedan dormir sin ningún inconveniente, y pues la luz les da algo de tranquilidad también. Entonces apoyamos a nuestros hijos también en su descanso, en su sueño, y pues también a nosotros nos sirve cuando tengamos que caminar, de no tener que prender luces fuertes para de pronto si queremos ir a alguna habitación o al baño. Este tipo de lámparas son muy útiles también. Entonces ahí les dejo el proyecto para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias y Dios les bendiga.